Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Seguramente en alguna ocasión escuchaste la leyenda del médico que se volvió loco, de la enfermera que se aparece en el hospital o de los gritos y gemidos nocturnos en alguna sala de operación. Y probablemente has escuchado muchas historias urbanas que ocurren en los hospitales o en los centros de salud. Pero también existen doctores que son rurales y que trabajan en brigadas en comunidades muy alejadas. Y también tienen historias que contar. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Entre la Niebla. La siguiente historia está basada en hechos reales. Muy buenas noches a todos. Esta historia podrá ser algo que algunos no crean, pero en realidad pasó. No tengo explicaciones, solamente quiero compartirles. Yo soy un médico rural. Trabajo para las brigadas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en una ocasión, cuando estaba haciendo mi servicio rural, me tocó en una parte de la sierra de la Huasteca Potosina, la cual no quisiera mencionar, esto por respeto, o al menos la localidad. La gente era sumamente amable conmigo y pero muy pocas personas hablaban español, dado que la lengua madre en esa región es el Tenec, y a veces se batalla mucho con las interpretaciones. Pasé varios meses allí y por ende me hice amigo de un hombre que era delegado de la comunidad. Él vivía solo. Su esposa ya había fallecido hace mucho tiempo. Así que en una ocasión me invitó a cenar y entre pláticas yo lo notaba con un poco de miedo, como si estuviera tenso. Le pregunté que si estaba bien y él solamente me dijo: Doctor, lo que quería decirle es que aquí en la comunidad han pasado cosas muy extrañas. ¿Cómo qué cosas?, le pregunté. Y él empezó a contarme una historia que desde hace muchos años, desde la época de su bisabuelo, la gente por temporadas desaparecía, al igual que los animales. Por lo general, siempre desaparecían los ancianos y los jóvenes también. Pero yo no me quedé conforme y de nuevo le pregunté sobre el porqué. Y me dijo que por ahí andaba un demonio que se convertía en animal. ¿Un nahual? Sí, eso mero, me contestó. Solo me dijo que me cuidara y después de eso me despedí. Me fui al centro de salud a descansar, ya que todos los médicos rurales tienen un cuarto ahí que funge como su casa. Pero yo me fui muy intrigado. Toda la noche pensé en eso. Yo la verdad no creía en nada de cuestiones paranormales y mucho menos que alguien pudiera convertirse en un animal o que alguien fuera un nahual. Pero en una ocasión me tocaba bajar por algunas cosas al centro y dio la casualidad de que allá en la cabecera municipal estaba lloviendo muchísimo, así que retrasé mi regreso. Como sabrán, en la serranía siempre hay niebla, o bien, muy frecuente, y ya de regreso me tocó una niebla muy densa. Yo iba manejando y andaba solo. Por lo mismo y por precaución venía manejando muy despacio para no tener algún tipo de accidente. De repente en una curva hay una pendiente que está empinada y mi camioneta empezó a patinar. Y por más que yo quería avanzar, no podía. Estuve un buen rato así, hasta que mejor decidí esperar y apagar la camioneta, porque ya se estaba calentando. Entretanto, comencé a leer un poco para pasar el rato, hasta que se iba haciendo de noche. Y mi preocupación no eran los fantasmas, sino la gente que pudiese salirme para tratar de asaltarme, porque en esa zona
Se dice que había muchos asaltos y cuando los camiones se iban a un voladero, había mucha rapiña. Después de un rato, dejé la lectura y arranqué mi camioneta de nuevo. Estaba subiendo lentamente, pero al fin de cuentas, iba subiendo. Entonces, justo a unos 3 metros de la camioneta, vi que pasó corriendo algo extraño. Era algo que iba en 4 patas, pero estaba muy largo, de sus extremidades. En ese momento la camioneta se detuvo y yo me quedé viendo a todos lados. Así estuve un rato, hasta que cayó la noche. Justo en ese momento me empecé a poner nervioso. Entonces, apagué de nuevo la camioneta y empecé a preocuparme mucho más. Como en esa camionetita yo traía unos faros de alta potencia, yo los prendí y de verdad había mucha niebla. Entonces, de nuevo volví a ver a ese ser corriendo de un lado para otro, y luego como que se fue rumbo a la parte trasera y comenzó a intentar abrir la cajuela. Yo, lo único que tenía como arma era una navaja, la que utilizo siempre para cortar y pelar naranjas. Así que no lo dudé y la saqué. Me di la vuelta y no veía nada. Todo, absolutamente todo estaba completamente oscuro. De repente, vi enfrente a ese ser. Estaba parado muy cerca ya. Pero era una persona. Como les digo, tenía sus extremidades muy largas, pero todo estaba cubierto de pelo negro. Y cuando les digo todo, es todo el cuerpo. Y la cara la tenía como la de un coyote o de un perro. Tenía un hocico largo, unas orejas cortas, y al estar ahí viendo yo a ese animal que estaba parado en 2 patas, levantó los brazos, y justo en ese momento vi que en las manos tenía unas uñas demasiado largas y comenzó a arañar la camioneta. Lo único que hice fue agacharme hasta que dejó de hacerlo. Después de esto, cuando ya no escuché nada, me incorporé, encendí la camioneta y lo bueno es de que ya me faltaba poquito para subir esa subida. Empecé a avanzar lentamente. Logré subir esa cuesta que estaba muy empinada. Ya de bajada, yo iba muy horrorizado. Yo me sentía extraño. Era como si alguna parte de mi alma se me hubiera salido. Y todavía me faltaba pasar una subida más, pero esta no estaba tan empinada. Cuando llegué a cuestas, ya el aguacero estaba muy denso, y aunque ya no había niebla, no lograba ver bien. Ese animal le arrancó el limpiabrisas del lado del conductor a la camioneta, y de nuevo me detuve, pero con mucho miedo. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché que estaban intentando abrir la puerta del copiloto. En ese momento volteé, y ese ser estaba afuera, chupando el cristal con la lengua. Su lengua era completamente negra, y le vi unos dientes muy gruesos y afilados. Así que yo no tenía opción. Avancé, tanteando solamente, no salirme de la carretera y a pesar de la lluvia. Ya cuando iba llegando al rancho, escuché que en el toldo venía alguien parado. Rápidamente frené y ese ser no quería dejarme en paz. Salió justo hacia enfrente resbalándose y cayó en la carretera. No lo dudé, ni siquiera un poco. Así que le pasé por encima con la camioneta y cuando llegué al rancho, llegué directo a la casa de mi amigo, el que yo les digo que me había contado esa historia. Salió muy rápido cuando yo le pité y me metí corriendo a su casa. Le conté todo lo que había pasado. Y él me dijo que eso era ese mentado nahual. Le dije que yo lo había visto. Rápidamente me dijo que me quitara la ropa y me la quité. Quedé completamente desnudo, así que mi amigo agarró esa ropa y la echó en una bolsa. Después de eso, vi que se había ido rumbo al arroyo y ahí la tiró. Cuando regresó me prestó una toalla y me dijo que si no me quitaba esa ropa, el nahual iba a seguirme hasta encontrarme. Claro que me prestó ropa. Allí estuve un rato hasta que llegó una señorita
para decirnos que en el centro de salud había una persona grave que había tenido un accidente. En ese momento tuve que ir y mi amigo también fue a acompañarme. Cuando yo llegué, no había luz, así que agarramos unas veladoras y me ayudó mi amigo a prenderlas. Cuando me metí al consultorio, ya estaba ese señor, de ese accidente que había tenido. Jamás había visto a alguien tan grande de edad. Y créanme, he trabajado en geriatría, pero jamás había visto un hombre con una piel tan marchita, tan arrugada. Parecía que ese señor tenía más de 100 años. Estaba tirado en la camilla y le pregunté a la señorita que qué es lo que le había pasado. Ella solamente me dijo que no lo sabía, que solo había visto a este anciano que estaba arrastrándose e intentando llegar al consultorio, y que por caridad lo ayudó. Rápidamente, mientras ella me decía eso, yo le estaba quitando la ropa a ese señor y me di cuenta de que tenía en el pecho una marca morada y con coágulos. Le chequé los ojos y el señor tenía completamente los ojos negros. Después de eso, me dijo, pero no con voz de un señor ya grande, sino de una persona adulta masculina de edad media, que yo sabía perfectamente quién era él. Después de eso, se sentó rápidamente en la camilla y el señor empezó a hacer una especie de ladrido y me dijo, tú sabes bien qué accidente me pasó. Se arrancó la camisa con una mano y se dio la vuelta, y vi que tenía en la espalda muchísimo pelo negro. Todos nos quedamos en ese momento completamente perplejos. El anciano parecía como si lo hubieran atropellado. Después mi amigo empezó a gritar que él era el demonio, que ese señor era el mismísimo mal. Y al darse la vuelta, no sé cómo, más bien no sé cómo decirlo, pero ese anciano ya no tenía el rostro de un humano. Ahora era como algún tipo de metamorfosis extraña. Tenía hocico y mucho vello en el rostro. En ese momento ese ser bajó de la camilla y luego se fue corriendo en 4 patas hasta que salió, no sin antes agarrar de una pierna a aquella joven que lo había ayudado y que estaba completamente muerta del miedo y llorando. En ese momento ese ser se la llevó. Nosotros lo vimos. Por más que buscamos a la joven, nunca pudimos encontrarla. No dejó ni siquiera un rastro. Y tristemente, ese ser no solo lo habíamos visto nosotros, sino que en algunas temporadas lo escuchábamos entre la sierra, algunas veces entre los árboles, cuando estaba gritando, como demente. Esta historia de verdad es real y pasó en diciembre del año 2014 en la sierra de Aquismón. Esta historia fue compartida por Crónicas Paranormales. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y en compartir estas historias con todos tus amigos. Gracias por ser parte de este canal.